Buenos días, hoy vamos a hablarles sobre Arquímedes, Apolonio, Descartes y Fermat. Arquímedes es considerado como el científico y matemático más importante de la Edad Antigua y uno de los más grandes de toda la historia. Algunos de sus descubrimientos son el tornillo sin fin o de Arquímedes, utilizado para elevar agua, la polea compuesta, el torno, la rueda dentada, el principio de la hidrostática y la ley de la palanca. Durante el asedio de los romanos a la ciudad de Siracusa, construyó máquinas de guerra basadas en palancas, catapultas y un sistema de espejos con el que incendió las naves romanas. Arquímedes determinó el volumen de una esfera. Sus descubrimientos fueron numerosos y admirables, pero se cuenta que le pidió a sus amigos y parientes que cuando muriera colocaran sobre su tumba una esfera dentro de un cilindro, es decir, como ven en la figura. Decir que h es la altura es igual a 2 veces el radio, decir que el radio es un punto que tiene la misma medida desde cualquier punto que se tome hacia sus lados. Arquímedes usa los principios derivados para calcular las áreas y los centros de gravedad de varias figuras geométricas, incluyendo triángulos, paralelogramos y parábolas. El centro de gravedad de un paralelogramo está en la recta que une los puntos medios de los lados opuestos, como se ve en el centro de la figura, que une A con E y después vuelve y une E con D. Arquímedes consiguió demostrar que la constante en este caso también tiene que ver con el número pi. El primer paso fue demostrar la siguiente. Sobre la medida del círculo, la circunferencia es c y el área es a. Es decir, que el área es igual a t y ahí dice que el radio es igual a 0. El radio de la circunferencia es lo que se ve ahí en la figura y la c es lo que mide la circunferencia. Proposición. El área de un polígono regular es pi x a sobre 2, donde p representa el perímetro y a la apotencia del polígono. Sobre la esfera y el cilindro, Arquímedes llega a la conclusión matemática de la que estaría más orgulloso. Esto es la relación entre una esfera y un cilindro circunscrito con la misma altura y diámetro, como pueden ver en la figura. Pueden ver en la figura el cilindro como el diámetro y el cono tienen la misma altura y el mismo radio. Cualquier esfera es igual a 4 veces el cono que tiene su base, igual al círculo máximo de la esfera, y su altura igual al radio de la esfera. La demostración la hace basándose en los volúmenes del cono y del cilindro que había hallado previamente. Teorema de Arquímedes. Todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje hacia arriba igual al peso del fluido desalojado. Apolonio de Perge 262 a.C., Alejandría 1900 a.C. Fue un geómetra griego famoso por su obra sobre las secciones cónicas. Fue Apolonio quien dio el nombre de elipse, parábola e hipérbola. También se le atribuye la hipótesis de las órbitas excéntricas o teoría de los epiciclos.
para intentar explicar el movimiento aparente de los planetas y de la velocidad variable de la Luna. La elipse. Una elipse es la curva simétrica cerrada que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de la simetría con un ángulo mayor a la generatriz. En la figura podemos ver que la generatriz es la línea que causa el movimiento conformando una figura geométrica, la cual se ve en el punto que forman triángulos. La parábola es la sección cónica resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de evolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. Como podemos ver en la figura, F es el punto fijo en el cual, así sea más grande o más pequeño el círculo que está formando la parábola, siempre ese punto fijo nunca va a cambiar. La hipérbola es una sección cónica, una curva abierta de dos ramas obtenida cortando un cono recto por un plano oblicuo al eje de simetría y con un ángulo menor que el de eje de la generatriz respecto del eje de revolución. Como en un caso antes nuestras compañeras nos habían explicado en la exposición anterior. También se le atribuye la hipótesis de las órbitas excéntricas o teoría de los epiciclos para intentar explicar el aparente movimiento de los planetas y la velocidad variable de la Luna. Las cónicas. El libro primero trata de las propiedades fundamentales de estas curvas. El libro segundo trata de los diámetros conjugados y de las tangentes de las curvas. El libro tercero trata de los tipos de cónicas. El libro cuarto trata de las maneras en que se puede cortar las secciones de los conos. El libro quinto estudia los segmentos máximos y mínimos trazados respecto a una cónica. El libro sexto trata sobre cónicas semejantes. El libro séptimo trata sobre los diámetros conjugados. Teorema de Apolonio de Perga, también llamado teorema de la mediana. Es un teorema que relaciona la longitud mediana de un triángulo con las longitudes de sus lados. Para todo triángulo, la suma de los cuadrados de dos lados, cualesquiera, es igual a la mitad del cuadrado del tercer lado más el doble del cuadrado de su mediana correspondiente. Para cualquier triángulo ABC, si M es la mediana correspondiente al lado C, donde AP es igual a PB medio de C. Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado es igual a medio de C al cuadrado más 2M al cuadrado. René Descartes, La Haye. Turena francesa, 31 de marzo de 1596, Estocolmo, Suecia, 11 de febrero de 1650. También llamado Renan, fue un filósofo, matemático y físico francés, considerado como el padre de la geometría analítica y de la filosofía moderna, así como uno de los nombres más destacados de la revolución científica. Fue el primero en utilizar las coordenadas cartesianas, expresó por primera vez la duda sobre la posibilidad de la solución y la duplica del cubo, resolvió el problema de Pappus mediante geometría analítica, introdujo el segmento unidad y la construcción de la puerta proporcional, extendió a las secciones cónicas el método de normales, mostró que una ecuación tiene tantas raíces positivas como cambios de signos hay en la serie de coeficientes y tantos negativos como repeticiones de signos.
Dedujo que la ecuación de tercer grado se resuelve por radicales cuadráticos. Estableció que una ecuación algebraica puede tener tantas raíces como unidades, tiene su potencia mayor. Distinguió curvas geométricas y mecánicas. Geometría analítica. La geometría analítica estudia las figuras geométricas mediante técnicas básicas del análisis matemático y del álgebra en un determinado sistema de coordenadas. Las dos cuestiones fundamentales de la geometría analítica son: primero, dado la curva de un sistema de coordenadas, obtener su ecuación. Segundo, dada la ecuación indeterminada, polinomio o función determinada en un sistema de coordenadas, la gráfica o curva algebraica de los puntos que verifican dicha ecuación. Locación de un punto en un plano cartesiano como distancia de los ejes. Como ven en la gráfica, son los puntos que ubicamos aquí, como este ejemplo o este ejemplo, son los puntos ubicados como proyección sobre los ejes. Son los puntos que vemos aquí, digamos, este ejemplo, 1, menos 3, esta es la proyección que se ubica. Y 1,5, 2,5, esta es la proyección que se ubica. Ecuaciones de la recta en un plano. Recta oblicuas. Una recta es el lugar geométrico de todos los puntos en el plano de tales que tomamos dos cualesquiera de ellos. El cálculo de la pendiente resulta siempre igual a una constante. Una recta en el plano se representa con la función lineal de la forma y igual a mx más b. Como comprensión general, esta es conocida como el nombre de ecuación pendiente ordenada al origen. Tenemos tres casos. Rectas oblicuas. En ellas hay un punto de corte con el eje de abscisas y el otro punto de corte con el eje de ordenadas. El valor x recibe el nombre de abscisas, este que encontramos aquí, mientras que y se denomina ordenada en el origen. Y estas son las rectas oblicuas, las cuales no son horizontales ni verticales, sino van así. Rectas horizontales. No cortan el eje de las abscisas, o sea, el eje y por tanto son paralelas a este eje. Se denominan rectas horizontales. El punto de corte con el eje de ordenadas es el punto 0. La ecuación de dichas rectas es y igual a y raya 0. Rectas verticales. No cortan al eje de ordenadas y son paralelas a dicho eje, o sea, al eje y. El punto de corte con el eje de abscisas es el punto x es 0. Pierre de Fermat. Beaumont de la Moguer, Francia, 17 de agosto de 1601 a Castres, Francia, 12 de enero de 1665. Fermat fue un jurista y matemático francés apodado por Éric Temple-Bech con el sobrenombre de Príncipe de las Definiciones. Fermat, junto con Hyacinthe Descartes, uno de los principales matemáticos de la primera mitad del siglo XVII, es conocido por sus aportes de la teoría de los números.
Obra matemática. Espiral de Fermat, también conocida como espiral parabólica. Es una curva que corresponde a la siguiente ecuación en coordenadas polares. El radio es igual a menos o más 0 elevado a medio en un caso particular de la espiral de Arquímedes. Números amigos. Dos números amigos son dos números naturales A y B, tales que A es la suma de dos divisores propios de A. La unidad se conserva en un divisor propio, pero no es lo mismo que el número. Números primos. Un número de Fermat es un número natural de la forma Fn igual a 2 elevado a 2n más 1, donde n es natural. Teorema sobre la suma de dos cuadrados. Teorema sobre Fermat. Pierre conjetura que todos los números naturales de esta forma con n natural eran números primos, pero Leonardo Euler probó que no era así en 1732. En efecto, al toma n igual a 5 se obtiene un número f5 igual a 2 elevado a la 25 más 1 igual a 2 elevado a la 33 más 1 igual a 4.294.967.297 igual a 641 por 6.700.417. El teorema sobre la suma de dos cuadrados afirma que número primo tal que p menos 1 es divisible entre 4. Se puede escribir como suma de dos cuadrados. El 2 también se incluye, ya que 1 elevado a la 2 más 1 elevado a la 2 igual a 2. Fermat anunció su teorema en una carta a Mabin Mersenne fechada el 25 de diciembre de 1640, razón por la cual se le conoce también como teorema de Navidad de Fermat. Eso sé que yo te necesito.